Saludos familia de parte de todo el equipo de Mindalia, mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias y entrevistas en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el auténtico placer de contar con Gabriel Lumière, que viene a impartir su interesante conferencia titulada Oráculos y señales, guía de uso útil. Nuestro invitado estudió licenciatura en artes y en ese camino descubrió el gran poder terapéutico y transformador del arte. Él, mientras estudiaba, se encontró con el tarot de Marsella y el método evolutivo, que no es predictivo ni adivinatorio, el cual estudió junto con la psicogeneología y la psicomagia, incluyendo estudios y herramientas del psicoanálisis para desarrollar su propio método y camino. Hoy se dedica a ayudar a la gente a través de su consulta, de los talleres y de las conferencias alrededor de todo el mundo. Ahora en un segundito vamos a estar con este guapo ponente, pero antes déjame recordarte la buena noticia de Mindalia, que es la creación de 2 nuevos canales para poder así llegar a más gente. Se trata de Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués. Ya puedes acudir a estos canales y visitar contenido como conferencias, entrevistas y programas en directo. Puedes encontrarlo en YouTube y en sus páginas web www.mindaliatv.com y www.mindaliatelevisao.com. Ayúdanos, si te apetece, a su difusión suscribiéndote o compartiéndolo en tus redes sociales. Además, que hablas inglés o portugués y en este contexto te apetece dar una conferencia con nosotros, pues simplemente tienes que dirigirte a estas páginas y rellenar el formulario para poder hacerlo. ¿Qué me queda? Simplemente animarte de corazón a que participes, a que utilices ese chat que tienes en tu pantalla en directo para compartir con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a Gabriel. Y para hacerlo, escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente lo que es muy importante, el país desde el cual nos estáis viendo, y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestro invitado y que nos va a contestar seguro muy amablemente al término de la conferencia. Así que ya sin más, os vamos a dejar con Gabriel Lumière y esta interesante conferencia que lleva por título Oráculos y señales, guía de uso útil. Gracias, Gabriel, por estar en Mindalia en directo. Bienvenido. Muchas gracias, gracias a ustedes por esta nueva posibilidad de estar compartiendo desde aquí, desde España, esto que es un camino útil, ¿no? Que fue para mí en su momento y ahora he decidido compartir más masivamente. Así que muchísimas gracias. Pues cuando quieras, bonito, te cedo la palabra y que disfrutemos todos de esta conferencia. Bueno, el tema de hoy interesante, ¿no? Eh, me gustaba siempre hablar de por qué las propuestas, ¿no? Por qué el título de la conferencia, por qué hablar de oráculos y señales y por qué hablar de una guía útil. Eh, bueno, como bien has dicho, eh, trabajo con el tarot, con un método que no es ni predictivo ni adivinatorio. Entonces, me gustaba también hablar de qué manera se pueden usar los oráculos de una forma que no sea ni predictiva ni adivinatoria. Eh, Esa es mi marca, ¿no? Una de las características de cómo yo trabajo. Entonces, los oráculos, que tienen que ver con esta forma muy antigua donde se consultaban a ciertos monjes, sacerdotes, pitonisas, ¿no? Personas que tenían ese poder o utilizaban algún elemento, eh, tenía que ver con qué consejos, qué mensajes había de los dioses, del universo, del mundo para estas personas, ¿no? O para este grupo de personas. Eh, y las señales que hoy en día están muy de moda con el tema de la New Age, con el tema de la conexión con el ser, de la conexión con todo el mundo, eh, de la evolución de la conciencia, este tema de las señales, ¿no? Esto fue una señal, nos encontramos con alguien que nos dice, es una señal que nos encontremos acá, o ver señales, la hora al mismo número muchas veces, encontrarnos con ciertos mensajes en carteles, en entradas, en una canción, en la televisión. Entonces, me gustaba unir estas propuestas, estas cosas que nos suceden, que pasan en esta conferencia, aplicando o ayudándoles a aplicar o enseñándoles a aplicar
una guía que fue útil para mí. Si no, no es la única, ni quiere decir que esté bien o mal, simplemente es algo que me sirvió a mí y que puedo compartir para que sea útil en el caso de que tengas ganas de probarlo. Eh, entonces, ¿qué, cuál es la máxima o la cuestión principal en la que nos basamos para esta forma de utilización distinta o de esta forma de utilización de los oráculos y de las señales? Una de las leyes, de las 7 leyes del universo, del Kybalión, es como es adentro es afuera y como es arriba es abajo, que es la ley del espejo. Entonces, a partir de ahí, partiendo de ahí, podemos entender que los oráculos y las señales van a ser una manifestación afuera de lo que está sucediendo adentro. Empezando por ahí. Los oráculos y las señales van a ser una manifestación afuera de lo que está sucediendo dentro. ¿Dentro de dónde? De nuestro inconsciente, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra energía. Entonces, si partimos de esa ley del espejo, tenemos que empezar a entender que estas señales y estos oráculos en realidad están hablando de nosotros mismos o están hablando de lo que estamos manifestando en nuestra realidad concreta, ¿no? ¿Y por qué me gustaba o por qué me gusta empezar con esa ley y por qué me gusta hablar de esto? Hay una conferencia que también tuve el agrado de dar en Mindalia que se llama Futurología, el peligro de las predicciones, que las invito y los invito a todos a verla, que está ahí en el canal de Mindalia, donde hablo de el peligro de acceder a distintas lecturas del futuro y cómo eso nos condiciona, y también nombro categorías de gente, de personas, de grupos que predicen el futuro y cómo eso influye en nuestro inconsciente permeable. Entonces, para salirnos de ahí, para salirnos de esas trampas del ego, ¿sí? De esas trampas que nos hacen creer este, que no nos salga algo, que no suceda algo, no lograr algo, no alcanzar algo, es una señal, ¿sí? O este oráculo que me dijo, si no lo tengo que hacer, entonces, si lo dijo el oráculo, yo no lo hago. Eh, Empezar a plantearnos una guía donde realmente estos oráculos y estas señales puedan servirnos, ¿sí? Para explorar nuestro interior, para poder explorar qué es lo que estoy manifestando o desde dónde estoy manifestando esta realidad para que se me devuelva esta señal o esta situación en el oráculo. Entonces, salir de las trampas del ego también es entender que si no, si no sucede algo que queremos que suceda, algo adentro de mí está frenando eso, que puede ser una situación inconsciente, una situación que se repita del árbol familiar, puede ser algún patrón. Entonces el oráculo nos permite, de alguna manera, cerciorar, de alguna manera nos permite testear si lo que estamos creando, si lo que estamos manifestando en la realidad es realmente lo que queremos manifestar. Entonces, no voy a usar el oráculo para pedir un consejo de qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer, porque además, antes de pedir el consejo, ya hay un impulso, si logramos entrar en nosotros mismos, en nuestros pensamientos, en nuestra emoción, en nuestra energía, si logramos entrar ahí antes de tomar la decisión, antes de hacer lo que queremos hacer, antes de tomar acción, nos vamos a descubrir que ahí ya está la decisión tomada o que hay una tendencia a elegir uno de los caminos por los que tengo que elegir o a tomar acción de determinada forma. Entonces, si yo escucho esa tendencia, si yo escucho mi energía, mi mente, mi corazón, esa elección está ahí, ¿vale? Más allá de las dudas que nos ponga el ego, más allá de las dudas que nos ponga la razón que quiere etiquetarlo todo, la razón que quiere ordenarlo todo de determinada manera, la razón que nos hace pensar que sí o sí tenemos que alcanzar las cosas de determinada forma y nos cierra
las posibilidades, entonces el oráculo ahí va a funcionar como una especie de respuesta frente a esa sensación o esa situación o ese pensamiento o esa emoción que tengo justo antes de tomar acción o justo antes de tomar la decisión. ¿De qué manera va a hablar este oráculo? Es muy simple. Si el oráculo responde conforme a lo que estoy sintiendo, a lo que estoy pensando, a lo que estoy queriendo lograr, a lo que estoy queriendo accionar, quiere decir que estoy manifestando fuera aquello que está adentro. Entonces, si el oráculo nos da una respuesta que vibra en consonancia con lo que está adentro, que vibra acorde a lo que está adentro, eh, es una energía que estoy manifestando coherentemente. Es una realidad que estoy manifestando coherentemente. ¿Qué significa manifestar una realidad coherente? Quiere decir que nuestro pensamiento, nuestra emoción, nuestro deseo y nuestro cuerpo actúan en la misma dirección, ¿vale? Estamos acostumbrados en esta vida, en este sistema en el que vivimos, a que nuestra mente vaya hacia un lado, nuestra emoción hacia otro lado, nuestro deseo hacia otro lado y el cuerpo hacia otro lado. Entonces, yo siempre hago el chiste, ¿no? Estamos pensando en una persona, pero en realidad amamos a otra que nos rompió el corazón cuando teníamos, no sé, 15 años y quedamos atrapados ahí, pero estamos deseando a la persona que estoy viendo en la novela de la tarde, en la tele, que es guapísima, que es guapísimo, y mi cuerpo se va a trabajar aunque no quiera, ¿no? Entonces, todas mis energías están divididas en distintos lugares. Y de hecho esto sucede cuando vamos a consultar oráculos de manera tradicional o de la forma en la que el sistema funciona. Pensamos que tenemos problemas emocionales, problemas creativos o en el trabajo, que tenemos problemas de dinero, que tenemos problemas de salud, que tenemos problemas mentales, todos separados. Entonces, salud, dinero y amor es lo que primero vamos a preguntarle a un oráculo. Sin embargo, todo eso no está separado de nosotros. Todo eso está todo junto en nuestro sistema aquí, en nuestro inconsciente. Todo eso está todo junto en nuestra energía, está unido. No hay áreas. Esa creencia de que hay áreas distintas, de que tenemos un mundo mental, un mundo emocional, un mundo de deseo sexual, creativo, vital, un mundo físico, un mundo material, un cuerpo, también es una forma de pensarse dividido. Si nosotros salimos de esa idea de que estamos divididos en esos 4 mundos como mínimo y más, nos damos cuenta que no hay un problema mental, uno emocional, uno sexual, uno creativo, uno físico, uno de deseo. Es un problema que tal vez subyace y que está afectando algún área de nuestra vida, pero que en realidad engloba todo. Y si me doy cuenta que yo estoy todo unido, también me voy a dar cuenta que la realidad externa está unida a mí y que el otro, hablando de la otra persona, el otro con mayúscula, como dice Lacan, es un espejo de lo que estoy yo manifestando adentro. Entonces la realidad va a ser un espejo. Entonces el oráculo, el que utilice, luego voy a hablar de los tipos de oráculos que hay, luego el oráculo va a devolverme un espejo de eso que está sucediendo. Por eso, en muchas formas de aprender el tarot, se habla de que el tarot es un espejo de quien consulta, ¿sí? Aquí tengo la carta del mundo, la famosa carta del mundo, el arcano 21, en el tarot, eh, donde está este ser que está como danzando, que está bailando eh, en el medio de esta corona de laureles, ¿sí? Que es como que ha alcanzado la victoria, como que ha llegado a su meta, como que ha alcanzado su resultado. Entonces la carta del mundo representa y habla de la realización total de este ser que está danzando con la vida, porque cuando uno llega a esa realización, a esa unión con el todo, se siente como que la vida está bailando contigo y la realidad está bailando contigo. Y vamos a ver 4 esquinas con 4 personajes distintos. Tenemos aquí una especie de vaca, de becerro, de buey, que representa el mundo material, el cuerpo, la carne.
el dinero, el trabajo, el territorio, los vínculos de convivencia, la comida, los bienes. Aquí tenemos a una especie de león, de felino, que representa la energía sexual, creativa, vital, los proyectos, el arte. Tenemos acá a un águila, que representa nuestras ideas, nuestros pensamientos, las ideologías políticas, la forma de pensar, la forma de comunicarse, las palabras, y el ángel que representa nuestro mundo emocional, sentimientos, emociones, afectos y relaciones emocionales. Si bien estas 4 áreas aparecen aparentemente separadas en esta carta, vemos que esta corona de laureles de la victoria se encarga de unir todos estos aspectos para que el personaje del mundo baile en el centro. Entonces esta carta que habla de la realización total nos está dando una pista de cómo es esta realización, una pista de cómo es esta unión o esta manifestación en el mundo, no por nada se llama el mundo la carta, de lo que está sucediendo en nuestro interior. Entonces, a partir de ahí, o partiendo de ahí, espero que me hayan entendido, que no me haya liado mucho, eh, a partir de ahí es donde yo voy a empezar a aplicar estos oráculos de manera útil, entendiendo cualquier oráculo como un espejo. Entonces, ¿qué otros sistemas de oráculos existen más allá del tarot? Que la lectura oracular del tarot es una forma de leer el tarot, no es la única. Ya habíamos hablado de la lectura del futuro, ya habíamos hablado en la otra conferencia, habíamos hablado de la lectura del inconsciente, habíamos hablado de la lectura de los vínculos familiares. Hay muchas formas de utilizar el tarot, pero la vía oracular por la que se utiliza el tarot es esta, con esta ley de cómo es adentro es afuera, ¿no? Eh, entonces, la forma en la que recomiendo más precisa para utilizar el tarot de manera oracular es utilizando una carta, ¿sí? Solo una carta. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos solo una carta en la lectura oracular frente a una pregunta para entender, como dije antes, si lo que estoy manifestando fuera es lo que estoy sintiendo dentro o es lo que estoy pensando dentro, eh, una carta cierra las posibilidades de interpretación, ¿sí? Nos cierra el caminito de interpretación. ¿Para qué? Para poder explotar todos los símbolos, todos los mensajes que esa carta tiene para mí y que mi ego no se vaya por el camino cómodo. ¿Por qué? Porque si sacamos 3 cartas ya nuestro ego, nuestra mente va a intentar adaptar esta lectura, va a intentar jugar con nuestros elementos. ¿Para qué? Eh, para que esa lectura oracular sea lo que nosotros queremos, ¿no? Que nos digan lo que queremos escuchar. Mucha gente va en búsqueda de lecturas de oráculos para escuchar lo que quieran escuchar y no lo que realmente necesitan escuchar tal vez, o sin entender que lo que está diciendo el tarot es un espejo. Entonces, una sola carta cierra las posibilidades de interpretación para trabajar eh, con ese simbolismo, con esas imágenes. Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el tarot, por ejemplo, o cualquier oráculo, me responde otra cosa? ¿Qué pasa si el tarot no responde a aquello que estoy sintiendo, a aquello que estoy pensando, a aquello que estoy queriendo manifestar? ¿Qué pasa si me responde otra cosa totalmente disparatada o me responde algo que es totalmente opuesto a lo que quiero lograr? Es ahí donde tengo que hacer el trabajo de meditación, el trabajo de introspección, el trabajo de análisis, el trabajo de búsqueda consciente, inconsciente, o desarrollar y buscar en mi árbol familiar o en mi realidad, qué es lo que está adentro de mí que me está haciendo crear una realidad que no es la que quiero. ¿Qué es aquello que está dentro de mí o qué es el mecanismo que hace que se manifieste ese mensaje en el oráculo, que no es lo que yo quiero? Eh, ¿Para qué? Para transformarlo, para cambiarlo y sí obtener o alcanzar ese resultado. Y sí obtener o alcanzar esa meta y llegar al mundo, ¿vale? Entonces, otra vez, vuelvo a repetir, cuando el tarot o cualquier oráculo me responde eh, con lo que estoy sintiendo, me responde fuera lo que está dentro.
lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, significa que el mensaje que me está dando la realidad es coherente, está en resonancia con lo que pasa en mi interior. Pero si el mensaje es otra cosa, es ahí donde tengo que buscar dentro lo que no me permite alcanzar o manifestar mi realidad para cambiarlo y lograr fuera aquello que está dentro. ¿Qué otros oráculos existen? Hay muchos, no voy a nombrarlos todos, voy a nombrar los que conozco o los que he utilizado en algún momento. Eh, por ejemplo, las runas vikingas es un gran oráculo también, consiste en una serie de piedras o de elementos, pueden ser maderas, ¿vale? Que tienen una letra dibujada, ¿sí? Un símbolo dibujado, y cada letra y cada símbolo va a representar determinado mensaje. ¿Sí? Es parecido al tarot. Pasa que no estamos aquí jugando con imágenes, como el tarot que juega con imágenes, con números y con palabras. Las runas solo es una letra que va a desarrollar cierto tipo de mensajes o cierto tipo de eh, arquetipos mentales. A veces el significado de la runa tiene que ver con la forma. A veces el significado de la runa tiene que ver con la forma que tiene esta runa y muchas veces no. Muchas veces es más difícil de descifrar. Y también va a tener que ver con que si sale de forma derecha o invertida, el significado de esta runa, etc. Otro oráculo, que es el que yo utilizo como oráculo más allá del tarot, es uno de mis favoritos, es el I Ching. El I Ching es un oráculo milenario, yo creo que tiene unos 3.000 años, que se usan unas moneditas, tres moneditas chinas que tienen cara o cruz, con distintos símbolos, y el oráculo consiste en 63 o 64, no me acuerdo, combinaciones, hexagramas. Yo no lo estudié, utilizo el I Ching con el librito al lado, eh, donde se van echando las monedas 6 veces hasta obtener un hexagrama, que es una forma determinada, y ese hexagrama me va a hablar sobre eso que estoy manifestando fuera de lo que está dentro. Eh, También hay lectura de caracolas en algunas tribus, en algunas culturas, los orishás eh, leen las caracolas, otras personas que leen también huesitos de animales, en Perú, en Bolivia, que se hace la lectura de la hoja de coca. Muchas formas de leer el oráculo, pero yo lo que recomiendo es cuando trabajamos con nosotros mismos, cuando utilizamos un oráculo que es para nosotros mismos, utilizar un oráculo con el que no estemos acostumbrados a trabajar, utilizar un oráculo que sea bastante nuevo o un lenguaje bastante distinto a lo que estamos acostumbrados a leer. ¿Por qué? Imagínense que yo estoy leyendo el tarot como lo estoy haciendo, me dedico a eso durante un montón de años, estudiándolo, trabajándolo, aplicándolo en mí y en las consultas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una parte de nuestro cerebro, hay una parte de nuestra mente que logra una automatización, más allá de que el tarot es una herramienta que está en continuo aprendizaje, que el tarot es una herramienta que nunca se acaba de descubrir y de cerrar ese conocimiento. Todo el tiempo vas viendo más y más profundo, vas escuchando más y más profundo, porque te va hablando de diferentes cosas. Pero aún así, nuestra mente necesita, para sentirse segura, nuestro ego necesita, para sentirse seguro, lograr ciertos mecanismos, ciertas formas de actuar mecánicas. ¿A qué me refiero? Yo necesito saber cómo me tengo que colocar la camisa, el pantalón, los zapatos, tengo que saber cómo cepillarme los dientes automáticamente. ¿Para qué? Para hacer de esto un hábito, porque lo tengo que hacer todos los días. Entonces, cuando yo logro ese hábito, cuando yo logro algo automático, utilizo menos energía para lograrlo, porque automáticamente está funcionando. Es como este famoso piloto automático. El ego tiene una de esas funciones. El ego, una de las funciones del ego es automatizar eh, comportamientos. Y la otra función del ego es mantenernos alerta. ¿Sí? La otra función del ego es mantenernos alerta. Eh, ¿Por qué? Ante los peligros, poder huir. El ego nos protege ante los peligros y por eso es necesario que esté y que funcione.
no es algo que tenemos que odiar, ni quitar, ni domar, ni aplastar, ni atar. No, el ego está ahí para salvarnos la vida, el ego está ahí para ayudarnos a automatizar cosas, el ego está ahí para identificarnos en determinados momentos. Lo que tenemos que saber es entenderlo, cómo funciona, observarlo, escucharlo, oírlo, verlo, pero no estar haciéndole caso todo el tiempo. Entender cuándo es él el que está ahí frenándonos o queriéndonos cambiar la historia, eh, o realmente soy yo, mi yo interior, ¿no? Mi Dios interior o mi yo superior, el que actúa, el que trabaja. Entonces, tenemos que conocerlo para saber cómo funciona, ¿no? Conocer a ese enemigo, entre comillas, y hacerlo un aliado. Entonces, si es automático este oráculo, si yo utilizo el tarot, que es algo que utilizo todos los días, eh, es mucho más fácil obtener una respuesta del oráculo que me convenga, ¿sí? Voy a tratar de encontrar una respuesta que al ego le guste y se quede tranquilo, porque es mucho más fácil cuando nos dicen lo que queremos escuchar, es mucho más fácil cuando nos dicen algo que nos gusta oír. Pero cuando nos dicen algo que no queremos escuchar o cuando nos dicen algo que no nos gusta oír, es cuando empieza esta resistencia, justamente hablando de resistencia, de la transformación. Es cuando aparece la resistencia al cambio, cuando aparece la resistencia a la evolución. Y muchas veces pasa con maestros, con terapeutas, con guías, que vamos a ver, para trabajar cierta situación, nos dice algo que no nos gusta, nos habla de una manera que no nos gusta, nos genera un rechazo, nos genera angustia, ya no vamos más, ya salimos de ahí. Pero tenemos que entender que si nos está generando incomodidad, es una vía por la cual podemos trascender, es una vía por la cual podemos resolver, entender por qué me hace sentir así, entender por qué la realidad me está mostrando ese espejo, es poder mirar hacia adentro para trabajarlo y resolverlo. Y esa es la vía útil que yo quiero compartirles de la utilización de los oráculos. Entonces, sí, voy a hacer una lectura que sea útil para todos y para todas al final. Entonces, mejor preguntas que tengan que ver con el tema, que luego la lectura igual va a ir para todos y para todas. Claro, prefiero que sea algo más colectivo. Luego voy a explicar por qué. Entonces, continuamos con esto de por qué utilizar un oráculo que no es cómodo para mí. Entonces, si yo desconozco el lenguaje o me parece algo más difícil o más extraño a mi forma común, a mi cotidiano, estoy más atento, estoy más atento, hay menos margen de jugar, de que el ego esté cómodo. Entonces tengo que, por ejemplo, en el I Ching, que yo les contaba que no lo estudié, que lo uso con el libro al lado, echo las monedas, saco el hexagrama, busco el hexagrama en el libro y leo. No hay forma, por lo menos para mí, de interpretar ese hexagrama, de lo abstracto que es. Entonces busco el número, lo leo y entonces trato de eh, trabajar hacia adentro ese mensaje y ver si otra vez me devolvió afuera la realidad, aquello que está dentro, y si estoy siendo coherente o trabajando en coherencia con mis energías mental, emocional, sexual, creativa, vital y el cuerpo unidas en esa manifestación de la realidad. Hay una frase también muy bonita, no, una forma de entender esta palabra cuando en el catolicismo, en el cristianismo se habla de misericordia, no es más que ser acorde a mí, misericordia, ser acorde a mí. Entonces, leer un oráculo desde esa misericordia o trabajar con un oráculo desde esa misericordia también me hace pensar si estoy siendo acorde a mi ser, si estoy siendo acorde a esto que quiero manifestar. Si el oráculo me devuelve otra cosa, tengo que buscar adentro qué es lo que está en disonancia. ¿Dónde entra? Vamos a entrar en la segunda parte de esta conferencia. ¿Dónde entran las señales en esta conferencia, en esta clase
de aplicación de guía útil para los oráculos. Las señales son para mí otra forma oracular, otra forma de entender qué es lo que pasa afuera, como es adentro es afuera, sin necesidad de recurrir a un oráculo como realmente se lo concibe, ¿no? Sin necesidad de recurrir a las cartas, al tarot, o de recurrir a las runas o al I Ching, etc. Si nosotros estamos lo suficientemente atentos, si nosotros estamos lo suficientemente atentos en la vida cotidiana, la realidad todo el tiempo va a estar mandándonos señales, la realidad todo el tiempo va a estar manifestándose eh, en, para que nosotros podamos leer más allá de lo que vemos. Eh, y entonces es por eso que estas señales aparecen, es por eso que estas señales funcionan, ¿sí? Jung hablaba del principio de sincronicidad, ¿sí? Algo sincrónico es algo que sucede al mismo tiempo. Eh, hablaba de esta, por ejemplo, ¿cuándo es algo sincrónico? Cuando la realidad, una vez más, me está mostrando lo que está adentro. Pero si la realidad me está mostrando otra cosa, otra vez, ojo, voy a buscar adentro qué es lo que está haciendo mi inconsciente o qué es lo que estoy haciendo yo, ego, yo con mayúscula, para generar esa realidad que no es la que quiero. Y poder modificarlo adentro para que se modifique afuera. ¿Cómo es que funcionan las señales o cómo es que funciona este principio de sincronicidad? Funcionan por un mecanismo muy simple que todos tenemos y que está ahí en algún lugarcito de nuestra mente, de nuestro cerebro, de nuestro inconsciente, de nuestro consciente, que se llama el fenómeno de atención. Todos debemos haber escuchado esa palabra, atención, todos la debemos utilizar en algunos momentos, eh, pero cuando yo pongo atención en algo, estoy también poniendo energía. Cuando yo pongo atención en algo, también estoy poniendo manifestación. Cuando yo pongo atención en algo, también estoy creando esa realidad. Por eso muchas personas, muchos terapeutas se encargan, muchos maestros se encargan de mover la atención de nuestros pensamientos negativos a nuestros pensamientos positivos. Y si yo logro mecanizar esa atención para que esté sobre los pensamientos positivos, obviamente voy a generar una manifestación mucho más positiva que antes de mantener la atención en lo negativo. Lo mismo sucede con la realidad y lo mismo sucede con lo que queremos crear. Y me di cuenta cuando empecé a estudiar el tarot. ¿Por qué les digo esto? Cuando se estudia el tarot, o una de las formas de estudiar el tarot es estudiar un arcano, una carta por semana. Y lo curioso que me sucedía, yo empecé a estudiar el tarot desde un lugar un poco escéptico, ¿no? Desde un lugar donde yo dudaba del funcionamiento de estas cosas, desde un lugar donde yo quería poner a prueba si esto realmente funcionaba, si esto era real. Entonces empezamos a trabajar en la primera clase con el loco, la carta del loco. ¿Sí? Que es la única carta en todo el tarot que no tiene número. Estamos hablando del tarot de Marsella, es el tarot clásico, el tarot tradicional. En otro video, en algún otro momento hablaremos un poco de la historia del tarot. Empezamos por la carta del loco, sin número, ¿sí? Que eso puede estar hablándonos del sin forma. También si lo quieren relacionar con una carta, el comodín en la baraja española. Entonces empezamos a estudiar el loco, clase teórica, viendo los colores, viendo la palabra, jugando con el arquetipo, creando ese arquetipo. Y entonces luego teníamos que llevar durante toda la semana la carta del loco con nosotros, ¿no? En un bolsillo, podíamos dormir con la carta debajo de la almohada, podíamos llevar la carta en la cartera, en fin, teníamos que estar en contacto con este arquetipo. ¿Qué sucede? Yo le puedo poner una energía un pensamiento mágico y creer que este papel pintado de colores tiene poder, ¿sí? Y creer que
me está acompañando este personaje aquí al lado, en energía, y que se empieza a manifestar en mi realidad porque hay algo mágico. Pero yo, como buen escéptico que soy, no me conformaba con esa explicación. Yo digo, acá tiene que haber algo para que esto funcione. ¿Por qué? Porque me empezaba a encontrar con manifestaciones del loco en todos lados. Iba por la calle, entonces veía a un hombre que iba cantando solo y bailando solo, descalzo, ¿no? El loco ahí manifestándose, luego me salía en tiradas, esa semana me salía todo el tiempo el loco, no sé, la gente por X o por Y me llamaba loco en la calle, me gritaban loco, así, ¿no? Lo mismo cuando estudiábamos el mago que es el número uno, la carta siguiente, veía unos por todos lados, me despertaba, miraba el móvil, la hora 111, una matrícula de coche 111, todo el tiempo esas imágenes eh, manifestándose en mi realidad. Entonces esa fue mi forma de sentir o de afirmar de que el camino que yo estaba haciendo de estudio del tarot era correcto. ¿Por qué? Porque sinceramente estaba manifestando fuera lo que pasaba dentro, pero aún así no me conformaba con una explicación mágica. Entonces, ¿qué descubrí? Que no es más que un funcionamiento de este fenómeno que se llama atención. Usted en casa, imagínense que tiene esta carta todo el día con usted y que la está viendo y que está pensando cómo actúa, cómo se mueve, cómo camina, cómo habla, cómo se manifiesta. Y encima me llevo la carta, yo también ponía la foto de la carta de fondo de pantalla en el móvil, todo el tiempo está entrando esa información. Aunque yo no sea consciente, ¿sí? Porque automáticamente la vista capta los colores, la forma, la imagen, y entra ahí en mi mente, automáticamente se ubica en algún lugar, incluso en mecanismos inconscientes. Entonces todo el tiempo esa imagen está entrando. ¿Qué pasa? Voy a estar mucho más atento durante esa semana o durante el tiempo que estoy trabajando con esa carta a la imagen del loco que a otras imágenes. Y si estoy trabajando con el número uno, con el significado del uno, con el significado del mago, obviamente esa semana voy a estar mucho más atento a que se manifieste el uno. En 300 matrículas que veo, es mucho más fácil que yo diga 111, justo estoy estudiando el mago, mi atención va a captar eso, a captar otras señales. Entonces, ese es el fenómeno por el cual las señales actúan. Y si no, yo le propongo un juego, haga eso, búsquese una imagen incluso de una revista o búsquese una carta del tarot si se quiere, mírela, estúdiela, piense sobre ella, medite con ella, llévese esa imagen consigo de fondo de pantalla una semana y va a ver cómo esa imagen empieza a manifestarse en un montón de formas afuera. Incluso ver una publicidad y que sea la misma imagen, que alguien le hable de esa imagen, ¿no? En este principio de atención también se basa la famosa ley de atracción, ¿sí? En este principio de atención se basa la ley de atracción. ¿Por qué? Porque justamente todo el tiempo vamos a manifestar aquello en lo que estamos poniendo atención. Entonces, si yo veo estas señales, si yo estoy atento a estas señales, la vida cotidiana, la realidad cotidiana puede funcionar como un oráculo muy, muy preciso. Entonces voy a empezar a poner algunos ejemplos. Que esto es real para la gente que quiera ver esa historia en Instagram y en mi Facebook. Me buscan Gabriel Lumière Tarot, están las imágenes. Eh, cuando estaba de visita por España, en 2016, viajando como turista, había algo en mi interior que me decía que tenía que quedarme, que tenía que pasar más tiempo más acá, que tenía que aprender de acá. Era esa sensación interna que no tiene mucha explicación, pero uno la siente, ¿no? Por algo, por X o por Y la siente. Entonces, estando con un amigo en Girona, le digo, le voy a pedir al universo, le voy a pedir a la vida, a la realidad, una señal para saber si me tengo que quedar acá. Pero
una señal que no sean ni palabras ni números. Y se empezó a reír, porque me dice, claro, pero ¿no crees que estás siendo un poco pretencioso con el mensaje que le estás pidiendo al universo? Y yo le dije, no, le digo, lo que pasa es que los números y las palabras para mí son lenguajes muy comunes porque estoy todo el tiempo en contacto con ellas. Estoy todo el tiempo trabajando con ellas en la lectura del tarot, en la aplicación del psicoanálisis, en consulta, en la aplicación de la psicogenealogía. Entonces, para mí eso es alimentar al ego. ¿Sí? Que una señal me aparezca todo el tiempo de la misma manera es alimentar al ego. Entonces yo necesitaba una certeza, ¿sí? Que el ego no me permita dudar eh, sobre esa pregunta que tenía o sobre esa señal que había pedido en ese momento. Yo siempre digo que también esas señales nos las pedimos a nosotros mismos, ¿no? A nuestro Dios interior, a nuestro eh, yo superior, que está aquí y ahora con nosotros. Eh, entonces me fui a Valencia, siguiendo mi viaje de visitas, hice algún tipo de conferencias por ahí, hice consultas, talleres, pero mientras tanto iba yendo a la playa, iba visitando, iba viajando. De pronto, volviendo a la ciudad, desde de una comida que tuvimos en una playa con una amiga, miro al cielo y había una nube justo frente al sol, una nube que estaba tapando el sol, con forma de águila, y detrás de esa nube los rayos del sol que salían hacia abajo. Claro, yo me quedé anonadado, me quedé impactado, no lo podía creer, porque yo estaba viendo el tatuaje que llevo tatuado aquí, en el pecho, ¿vale? Que es un águila con los rayos que salen de atrás del águila. Eh, y claro, era una manifestación de lo que para mí significa este águila, ¿no? Que está aquí tatuado en mi zona emocional. Pero claro, cuando le digo a mi amiga, no lo puedo creer, mira el cielo, me decía, ¿qué hay? No entiendo, no veo nada. Entonces, esa señal estaba funcionando para mí porque yo puse atención en eso y porque esa imagen es una imagen que para mí tiene esa importancia y ese significado. Entonces, he puesto primero, como les decía, en Instagram o en Facebook, Gabriel Lumière Tarot, la foto del tatuaje y la foto de la nube con el sol detrás. Entonces, para mí, esa señal fue una certeza de que esa manifestación de que quería quedarme este, era correcta en ese momento, ¿no? O que iba a servirme para la evolución, para el crecimiento, etc. Entonces, esa es una de las formas en la que puedo utilizar las señales. Mucha gente, mucha gente está viendo esto y le está sucediendo esto. Empiezo un proyecto, eh, no sé, sobre el tarot, empiezo un proyecto nuevo sobre el tarot y empiezo a estudiar, empiezo a escribir, empiezo a gestarlo y de pronto salgo a la calle y veo un cartel, ¿no? Sobre una publicidad de tarot, eh, aprende tarot o no, algo que esté relacionado a lo que estoy creando. Eso es una certeza de que voy por buen camino. Pero si yo salgo a la calle o enciendo el tele y veo, el tarot es malo, el tarot te destruye la vida, qué sé yo, algo que en realidad no es una manifestación de lo que yo quiero, que se contradice con lo que yo quiero, entonces ahí tengo que buscar dentro qué es lo que no me está permitiendo crear esa realidad. Pero esa es la forma en la que me gusta trabajar con los oráculos. Esa es la forma que más útil vi para mí, para poder, digamos, para encontrarle primero una explicación del funcionamiento de la atención, de la manifestación sincrónica de las cosas o acorde, la manifestación acorde a mi ser, a lo que está sucediendo dentro, y también una manera de combatir estos mensajes del ego, estas trampas mentales que se nos ponen, ¿no? Lo digo más que nada porque yo también pasé por ahí, esto de, no sé, querer ir a un concierto, a una fiesta, algo, que va a ser el próximo mes, entonces uno
se reserva el día, va ahorrando, se compra la ropa, se pone bien guapo, todo para esa fecha. Y luego en ese día pasan un montón de cosas que no me permiten ir. No sé, no me suena la alarma por la mañana, me dormí, luego no pasa el bus. Entonces, ¿qué es, cuál es la actuación automática que hace nuestro ego, o uno de los caminos automáticos que hace nuestro ego, y que además está justificado por un montón de movimientos? Bueno, si perdí el bus es que no tenía que ir, es una señal, ¿no? Después hay otra de, no, no, bueno, si no sonó la alarma es porque no era mi momento. Entonces yo me pregunto, ¿realmente eh, no era tu momento? ¿Realmente no tenías que ir? ¿Cuánto de eso es un deseo frustrado o cuánto de eso es una manifestación de lo que estoy creando? Es muy fácil de identificar. Si a mí esa señal, entre comillas, de perder el bus, de no poder lograr aquello que quiero lograr, me genera frustración, ¿sí? Me genera esa sensación de fracaso, no es una señal. Si me genera frustración y una sensación de fracaso, es que algo estoy manifestando de ese fracaso, ¿sí? Freud lo llamó neurosis de fracaso. Eh, estas neurosis, estos mecanismos por los cuales uno se genera el propio fracaso, ¿no? Estos se van a sentir muy identificados porque a todos nos ha pasado, a todos nos toca distintas neurosis en distintos ámbitos de la vida, pero por ejemplo, esto de querer algo mucho, mucho, querer conseguirlo, conseguirlo, cuando lo consigues te sientes vacío o te sientes frustrado, no te gusta, pensaste que iba a ser otra cosa, o estudiar mucho para un examen, mucho, 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 y llegar y quedarte en blanco, fracasar en el examen, querer formar una pareja, querer encontrar un compañero, una compañera, y luego cuando lo encuentras, hacer todo lo posible, consciente o inconscientemente, para que eso no funcione o para no comprometerte. Estamos llenos de esos movimientos neuróticos de fracaso que pueden tener un montón de orígenes, que pueden ser heredados, que pueden tener que ver con nuestro nacimiento. Hay un montón de cuestiones inconscientes, pero si nosotros podemos identificar simplemente si ante la manifestación de la realidad me siento frustrado, me siento fracasado, entonces no es una señal. Pongámonos las pilas. Si me siento frustrado y me siento fracasado, voy a buscar por qué estoy generando esto, por qué no me permito llegar al concierto al evento, ¿no? ¿Por qué hice que se me perdiera el bus? ¿Por qué hice que se me apagara la alarma? Y siempre tratamos de justificar lo no logrado con algo externo. Porque estaba lloviendo, porque el clima no era el adecuado, porque no tengo tiempo, porque no tengo dinero, porque el bus se rompió, porque se me rompió el coche. Pero si yo realmente veo la realidad como un espejo de lo que está sucediendo en mi interior, no hay más culpables. No hay más culpables. Si yo realmente veo la realidad como un espejo de lo que me está pasando en el interior, no hay más justificación. ¿No? A mí, ¿qué me importa si no pudiste venir al concierto porque se te rompió el coche? O sea, a quien te tiene que importar es a ti que no llegaste. Entonces, por esa razón es que quería compartirles esta guía de uso útil, no es más que, es muy, muy simple y es muy fácil de aplicar. eh, y también para salirnos de estas trampas del ego que nos ponen muy fáciles, que todo el tiempo están ahí tratando de justificar la no acción o tratando de justificar el deseo frustrado o el deseo reprimido. Eh, los chamanes lo saben aplicar muy bien. Cuando vas a la selva, cuando vas a encontrarte con un chamán, generalmente no es fácil acceder a ellos, ¿no? Generalmente hay que atravesar una serie de pruebas o subir a la montaña en el pico más alto o entrar en la selva en lo más profundo. Siempre hay algo que tengo que llegar de alguna manera con mi esfuerzo, ¿no?
al chamán. Esto no sucede solamente con los chamanes, sucede en muchas culturas y sucede en la vida cotidiana. Cuando yo quiero alcanzar algo que realmente es importante para mí, el ego me va a poner un montón de trabas para que yo no las alcance. ¿Por qué? Porque para el ego es más fácil la comodidad. El ego quiere que tú estés cómodo. El ego quiere que tú no corras peligros, entre comillas. Entonces te inventa peligros que no son reales para que tú te quedes cómodo. Pero, como yo siempre digo, la comodidad es enemiga de la evolución, ¿sí? Salir de la zona de confort es lo que a mí me permite crecer. Salir de la forma de confort es lo que a mí me permite acceder a un nivel superior de conciencia, a un crecimiento o expansión de la conciencia. Si yo me quedo cómodo, si yo me quedo quieto, si yo me quedo en la zona de confort, no crezco, no avanzo, no evoluciono. Entonces, lo que les venía diciendo, te citaba el chamán en el centro de la selva, en la montaña, o sabías que el chamán estaba ahí, entonces a las 7 de la mañana había una ceremonia tal día. ¿Qué pasa? Iban 10 personas, llegan 7, los otros llegan tarde y uno no llega. Y cuando llegan es como, no, porque me agarró la lluvia, porque me rompí el pie en el camino, porque ta, ta, ta. Entonces el chamán te pregunta, ¿por qué todos los demás pudieron llegar y tú no? Entonces, ¿dónde está la culpa o dónde está la excusa? ¿Sí? Al otro no le importa eso. En realidad tiene que ver contigo mismo y con cuánto tú realmente quieres alcanzar esa meta. Si tú realmente quieres alcanzar esa meta, si tú realmente quieres manifestar esa realidad, si tú realmente quieres que funcione esta ley de atracción, tenemos que reconocer qué es lo que deseamos, qué es lo que queremos y si realmente estoy manifestando eso. ¿Sí? El oráculo nos ayuda a ver si realmente estoy manifestando eso. Si estoy manifestando otra cosa, reviso adentro. Otra vez lo digo. Entonces, nada, esa es una forma de utilizar las señales como otra forma oracular, otro método oracular, la vida cotidiana. Estar atento a los mensajes, estar atento a las sincronías, estar atento a los encuentros, a las palabras, a las imágenes. Y si no, usamos un método tradicional, las cartas, el tarot, eh, la, la, las runas, el I Ching, un método muy bueno también y muy simple que pueden hacer sin necesidad de tener ninguno de estos elementos es coger un libro, cualquier libro que tengamos en casa y hacer la técnica que se llama bibliomancia. Hago una pregunta sobre algo que quiero entender, sobre algo que quiero ver si mi realidad está funcionando acorde a mí y abro el libro en cualquier página, puedo mezclar, ¿no? Puedo hacer, pasarlas así hasta que de pronto abro el libro, pongo el dedo en alguna sección y leo lo que sale, ¿sí? Leo las frases que salen o el párrafo. Lo que tengo que tratar de hacer frente a los oráculos para que el ego no nos vuelva a jugar otra trampa es aceptar también esa señal, aceptar también ese mensaje que nos envió. Si al principio no lo entendemos, no buscamos otro, ¿no? Yo les recomiendo que mediten, que relean y vuelvan a leer y vuelvan a pensar, que por lo menos se dejen todo el día ese mensaje por ahí grabado o escrito para encontrarle el sentido, porque tiene que aparecer. Pero si no, vale. Vale, para cerrar eso, ¿no? Entonces, repaso bien, busco ahí cuál es el mensaje ese que tiene el libro o el método que utilice de oráculo para que nos permita, digamos, hacer ese viaje interior para reconocer si realmente estoy manifestando en la realidad aquello que quiero manifestar o estoy manifestando otra cosa. Muchísimas gracias, Gabriel, por esta interesante información que has compartido con nosotros. Luego nos vas a decir, porque tenemos que contarles nuestro secreto, y es que nos ha salido la carta del enamorado, así que luego quiero que nos digas las sensaciones respecto a esa carta y cómo tú te has sentido en la conferencia, ¿de acuerdo? Antes de pasar al tiempo de preguntas, déjame recordar que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, cuyos principales objetivos son, por un lado, la difusión del conocimiento humano y por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este
sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. ¿Por qué? Porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes un conocimiento que consideras útil, valioso, importante, si quieres impartir una conferencia, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú superior, colabora, y una vez allí entre todas las opciones eliges ofrecer conferencias. Y ahora sí, Gabriel, si te parece, vamos corriendo con nuestra familia de Mindalia y todas esas preguntas que se han generado para ti. Vale, Vamos en primer lugar con Chalia Chushen. Nos decía, ¿no se vuelve uno dependiente de lo que diga el tarot y ser obsesivo? A mi hija se lo leyeron y no le atinaron en nada desde hace 5 meses. Interesante la pregunta, me parece muy interesante destacar, son dos temas distintos para hablar. Uno es esta obsesión que se generan algunos, o esta dependencia que se generan algunos o algunas con la utilización de los oráculos. Hay que tener mucho cuidado en no caer en la repetición o en la adicción, ¿sí? ¿Por qué? Porque otra vez estaría el ego manifestándose o frenando nuestra capacidad de actuar. Otra vez el ego estaría frenando o mintiéndonos, entre comillas, ante nuestro accionar diario. Yo no puedo estar preguntándole al tarot, a cualquier método oracular, 5 veces la misma pregunta o la misma pregunta 5 días seguidos. Porque entonces no estoy valorando la utilización del oráculo. Estoy simplemente jugando con los mensajes, ¿no? Justamente es porque no me gustó lo que me dijo ayer, voy a ver qué me dice hoy. O no me gustó lo que me dijo en la primera pregunta del oráculo, voy a hacerla de vuelta, me va a decir otra cosa, voy a hacerla de vuelta, me va a decir otra cosa. Y se van a sorprender si utilizan el tarot, que muchas veces repetimos la pregunta y sale la misma carta una y otra vez. Entonces, por ejemplo, en el I Ching existe un hexagrama que creo que es el número 4, que se llama el necio. Haciendo referencia a lo necio que uno se pone cuando hace la misma pregunta o el mismo cuestionamiento a la realidad o al ser interior o al yo superior, sobre qué estoy manifestando. Entonces, considero muy, muy importante un uso consciente de cualquier herramienta oracular para que esto realmente tenga importancia, tenga peso o tenga funcionamiento en nosotros. Si no, es simplemente otra máscara del ego para, digamos, llenarnos de información cómoda, ¿sí? Entonces, si yo acepto ese mensaje que me dio sobre esa pregunta, por más de que al principio no lo entienda bien, por más de que al principio me parezca raro o no me guste, y lo trabajo y lo trabajo y lo trabajo, es donde realmente un oráculo va a tener un peso, ¿no? Donde va a tener significancia. Si no, se vuelve como cualquier cosa que se repite todo el tiempo. Se vuelve algo automático, algo que deja de tener eh, esa importancia o ese peso. Y con respecto a lo de que le han leído el tarot a su hija y no le han atinado a nada, otra vez comentarles que el método que yo utilizo no es predictivo y no es adivinatorio, justamente por estas cosas que está contando esta persona. Yo no creo en la predicción y no creo en la adivinación. Entonces, por eso no lo utilizo, ¿vale? El tarot que utilizo yo tiene que ver con el estudio de la situación, la manifestación de lo que está dentro afuera. Y yo siempre digo que para mí el tarot es una guía de acceso directo a todos los pensamientos, los recuerdos y los elementos que están en nuestra memoria, consciente o inconsciente. Qué grande eres, Gabriel, dicen por aquí. Buenísima charla, también nos dicen. Vamos con la siguiente pregunta. Desde Argentina, tu Argentina, de Cookie Martínez, nos decía, ¿qué piensas de los tarot interactivos de YouTube? Yo suelo usar muchos y a veces aciertan. ¿Es una buena referencia? Sí, yo siempre digo que no hay nada bueno ni nada malo. Yo lo que siempre digo es que hay cosas útiles y cosas inútiles. Entonces, podemos inventar o podemos crear con esta propuesta de esta personita ahí de Argentina,
videomancia o youtubemancia. Hago una pregunta y pongo un video que cualquiera al azar o random, ¿no? Y a ver qué nos dice ese video, si nos está hablando o no a lo que yo he preguntado. Podemos hacerlo con el reproductor de MP3 también, cambiar la canción, escuchar la canción, qué nos dice la letra. Pero considero que si es útil para ti ver estos tarot interactivos, maravilloso. No hay más, no hay cosas buenas o malas, simplemente útiles o inútiles. Continuamos con más preguntas. En este caso, vamos con la de Mauricio Rosas desde México. Preguntaba, ¿cómo resolver el área del dinero con el oráculo sin fallar? ¿Cómo resolver el área del dinero? Primero tenemos que entender, que ya lo he dicho, que no hay áreas, ¿sí? Uno de mis maestros decía, tengo dos noticias para darles, una buena y una mala. La mala es que todos esos problemas que tienes no son todos los problemas, es uno solo. No, la mala es que todos los problemas que tienes los creas tú. Y la buena es que no son todos los problemas, es uno solo. ¿Se entiende? Entonces, no es un problema de dinero o un problema de trabajo o un problema emocional o un problema mental. Es un problema en donde yo recomiendo ir a la raíz de este problema para resolverlo en todas las áreas. ¿Sí? Entonces se va a resolver en el dinero, pero también se va a resolver en lo emocional, en lo mental, etcétera. ¿Por qué? Porque puede suceder, ¿sí? Como ir al médico, cuando yo apago un síntoma, que el síntoma es una alarma que me está diciendo acá hay algo que duele, acá hay algo que está mal, acá hay algo que hay que revisar, yo apago el síntoma, me tomo un analgésico, apago el síntoma pasa a otro lado. Entonces me empieza a doler otra cosa o se empieza a manifestar por otro lado. Si yo resuelvo el tema del dinero y no resuelvo la raíz de esto, puede que eso mismo que me pasó con el dinero aparezca en las emociones o aparezca en la mente o aparezca en el cuerpo. Entonces, primero entender que no hay áreas, ¿sí? Y segundo, puedo preguntarle al oráculo por qué tengo un problema de dinero. Abro el libro o tratar de descubrir qué situaciones estoy repitiendo, tal vez de mi familia, qué situaciones estoy repitiendo de mi árbol, cómo percibo el dinero desde otras perspectivas, qué pienso del dinero, qué siento del dinero, qué deseo con el dinero, qué quiero crear con el dinero. Entonces me empieza a abrir esta conciencia sobre ese problema. Es decir, salir de la creencia de que el dinero es solo un área para poder expandirla a las otras áreas de mi ser, ¿sí? Entonces el dinero no solamente es algo que tengo, sino es algo que siento, es algo que pienso, es algo que deseo, es algo que actúo, es algo que uso. Eh, entonces, utilizar el oráculo es más que nada para ver qué estoy manifestando fuera, ¿sí? Si tengo un problema de dinero, el oráculo me puede estar mostrando que hay un problema, ¿no? Esa es la respuesta que te puedo dar. De todos modos, te recomiendo que busques la raíz, el origen. Te dice Eva, me encanta, es una información muy valiosa lo que estáis compartiendo. Cookie nos dice, me encanta, me encantó, gracias. Y Lidia, muchas gracias a Gabriel y a Mindalia por los aportes de la conferencia. Vamos a continuar con más preguntas. En este caso nos tenemos que trasladar hasta Perú con Luz Mancebo. Ella quería saber si las señales, quería saber cómo saber, valga la redundancia, si las señales no son solo producto de mi mente. Y ella nos explica que es Tauro y que a veces para en la luna, a veces paro en la luna, dice, sueño siempre con 16, 18, 21. Bueno, la pregunta es cómo saber si las señales no son solo producto de mi mente. ¿Cómo saber si las señales no son solo producto de mi mente? Bueno, puedo pasar a otra área, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo vi ese águila en el cielo, esa nube con forma de águila, porque no era un águila, que mi amiga se reía porque no veía nada, no tenía que ver con lo que yo estaba viendo, lo que estaba pensando, sino la emoción que se movilizó al ver esa imagen, ¿sí? Emoción, emotion, moción, movimiento, ¿sí? Moción, emoción, movimiento, motion, movimiento. Es esa
ese conmoverse, esa emoción que se mueve conmigo cuando yo veo la señal. Esa es una cuestión fundamental para identificar si es solamente un producto de mi mente, una obsesión, o hay algo que me conmueve, que se mueve con mi emoción, ¿sí? Hacia hacia esa, hacia esa señal o con respecto hacia esa señal. Lo mismo, lo mismo el sentimiento. Cuando hablamos de sentimientos es una emoción que se hace sentir en el cuerpo, que se hace física, ¿vale? Entonces, si estamos atentos a esa emoción, a ese sentimiento que se conmueve con esa señal, vamos a identificar si realmente es una señal que me afecta, es una señal que me está hablando o es simplemente una idea de mi mente o una proyección de mi mente. El corazón como brújula, ¿no, Gabriel? Total, total. Que de hecho con eso tiene que ver la carta del enamorado. Anda. ¿Sí? Antes de comenzar la conferencia hice mezclé las cartas, saqué una carta al azar, salió la carta del enamorado, el número 6 que tiene que ver con hacer lo que uno ama, que tiene que ver con la finalidad en la vida, que tiene que ver con con hacer con placer, ¿sí? Con hacer aquello que nos gusta. Y bueno, obviamente esta carta me estaba hablando totalmente de eso, porque esto es lo que yo amo hacer, esto es lo que yo hago todos los días, esto es lo que trato de aplicar, es mi filosofía de vida y compartirla tal cual la vivo. Y también aparecen ahí tres personajes como al- a la misma altura, ¿no? Encabezados por Cupido, que está ahí, o Eros, si se quiere, tratando de flechar a uno de los tres o a los tres, etcétera. Entonces nos habla del enamorado en realidad no como un personaje de la carta, sino como este estado en el que uno entra cuando está haciendo lo que ama o lo que quiere, ¿sí? Es como enamorarse de ese camino. Cuando una señal tiene que ver con nosotros, se genera lo que decía, esa conmoción con la emoción. Mi cuerpo, mi movimiento, mi realidad se mueve acorde o en coherencia otra vez con lo que está sucediendo dentro y con la señal que se está manifestando, ya sea en el oráculo o en la realidad. Entonces, de eso nos habla el enamorado. Hacer lo que amamos, el corazón como brújula. Qué bonito, Gabriel. ¿Cuánta gente en este momento se habrá sentido ayudada ya por estas palabras y por esa carta que salió al inicio? Seguramente que mucha. Vámonos hasta Francia con Nancy González. Ella nos decía, si lo que dice el oráculo es un reflejo de mi interior, ningún oráculo es adivinador, ¿para qué sirven entonces? Claro, no sé si ningún oráculo es adivinador o no. Yo elijo no usarlos de esa manera, ¿sí? Considero que otra vez lo vuelvo a explicar, ya les recomiendo que busquen la otra conferencia donde hablo sobre la futurología y la adivinación, que está en Mindalia también. Eh, Considero que tenemos como mínimo 10 futuros posibles, u 11 futuros posibles, donde uno es el que yo estoy actuando, que puedo además modificar con cada movimiento, con cada acción y con cada elección. Si yo me imagino que ante cada movimiento de la vida, volvemos al enamorado, tengo que elegir un camino, elegir un lado, elegir un lugar, ¿sí? Una acción. Y siempre la elijo desde el corazón, desde el enamorado, desde ese sentimiento, desde esa conmoción. Obviamente se van a abrir 10 posibilidades, pero tengo un paso que ya di, que estaba aquí, que me estaba resonando, que estaba siendo coherente conmigo. Entonces, si sigo ese corazón, si sigo esa emoción, esa conmoción, puedo elegir otro camino de esos 10 e ir guiado, ¿no? Ir caminando ahí. Pero si yo me imagino que solo hay un futuro y que además está escrito y que además va a ser así, porque tiene que ser así, estoy limitando todas mis posibilidades de acción, estoy limitando mis posibilidades de existencia, ¿sí? La teoría de cuerdas en la física cuántica dice que hay 11 realidades sucediendo al mismo tiempo donde esta persona de carne y hueso vive en una de esas 11. Imagínense si cada vez que elegimos algo, yo siempre hago el chiste de me levanto por la mañana y para el desayuno elijo entre café o jugo de naranja. En esa elección ya va a haber un desarrollo del día distinto, porque el café me puede caer mal, tal, o el jugo de naranja me cae súper bien, ¿no? Ya cambio la posibilidad, o si el café me lo tomo en mi casa o me lo tomo en el bar de la esquina, que luego en el bar me encuentro a
esa persona que va a ser el rompecabezas, la pieza perfecta, el rompecabezas para mi proyecto, ¿no? Entonces, por eso es lo que no utilizo el tarot o los oráculos de manera adivinatoria o predictiva, sino más bien como una señal de lo que estoy manifestando y de la realidad que quiero crear. Yo creo que el futuro es ilimitado, que no hay uno solo, que hay muchos. Preguntan por aquí si crees que el corazón nunca se equivoca, pero no me contestes ahora, lo vamos a dejar para el final, ¿vale? Vale. Antes de continuar, permíteme un breve recordatorio. Si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo, déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva. Debes saber que haciéndolo, además de ayudar a Mindalia, estás colaborando con toda la humanidad porque haces que vídeos como estos, con tanto conocimiento, lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y ahora rápidamente vamos a continuar porque no te imaginas la cantidad de preguntas que se generaron para ti. Vamos con nuestra Silvia, la pequeña de la familia, desde España. Nos dice: hola, soy Silvia y tengo 16 años. Me gusta el tarot. Yo tengo la baraja del tarot de Marsella. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Qué maravilla, me encantó esa pregunta. Juega, juega mucho, explóralo, míralo, juega con él, pregúntale cosas a cada carta. A mí me servía mucho, como te decía, una carta a la semana, si las quieres en orden, sería interesante. Entonces aquí me salió la estrella, entonces miro al personaje de la estrella y le pregunto, ¿qué tenés para decirme, señora estrella? ¿No? Es un poco jugar con los cuentos, jugar con la imaginación y pensar que la estrella me está hablando y me está diciendo cosas, ¿no? Y en este momento me está diciendo, sentite cómodo, desnudate, che, desnudate ante el mundo, que vean tu alma, que vea lo que sos. ¿No? Jugar con esos diálogos internos que además que no son más que un mensaje que está ahí dentro de nosotros. ¿Sí? El tarot lo único que hace, como les decía, es un acceso directo, una imagen que accede directamente a ciertas zonas. Entonces te recomiendo para Silvia era, ¿no? Silvia, te recomiendo las cartas una a una, ¿sí? Si querés empezás por el loco y de ahí al 21, una por semana o una al día, si querés, y en un cuaderno vas apuntando todas las cosas que te dice cada carta. Entonces, ese es un primer contacto con el tarot. Es como crear tus mensajes propios, ¿sí? Luego, a partir de ahí, lo que quieras estudiar, genial. Hay un montón de libros, hay un montón de información en internet, hay videos, hay cursos donde puedes ir a estudiarlo, pero primero, en tu primer contacto, que los mensajes salgan de ti, sin filtro. Y vas a ver cuando después te pongas a estudiarlo, que muchos de los mensajes que aparecieron sin estudiar tienen que ver exactamente con lo que luego estudias. Entonces eso es lo que te recomiendo y que empieces a jugar con las combinaciones, con una carta, con dos, con tres, ver si se miran, si no se miran. Ya vamos a hablar en otro vídeo de cómo aproximarse a la lectura del tarot. Fíjate que yo creo que te has adelantado a la pregunta de Wendy de Colombia, que nos decía si podías dar un ejemplo de cómo interpretar una carta, pero mira, lo acabas de hacer con la carta de la estrella. Así Totalmente. que fíjate cómo son las señales, ¿eh? Y otra vez, además, esto de ver cómo me siento yo con el mensaje de la carta, conmoverse. Ajá. Muy bien, pues vamos con nuestra Patri de España. Decía: supongo que es por inexperiencia, pero a veces cuando saco una carta del tarot tengo la sensación que la interpreto como me conviene o le conviene a mi ego. ¿Algún consejo para esto? De eso hablaba, ¿sabes? El ego siempre va a querer estar cómodo, ¿no? Entonces, ¿cómo salirme de esa comodidad? Una de las formas es tener algún tipo de libro que hable sobre la interpretación de los arcanos y sacar una carta oracularmente y buscar el significado escrito en el libro. Cada libro va a decir una cosa distinta, se van a parecer más o menos, pero lo importante no es quién es el autor, cómo lo dice ni qué método utiliza. Lo importante es, como decía antes, si ese mensaje que leo me vibra, suena coherente a mí, acorde a mi ser. ¿Se entiende? Entonces, si vos crees que interpretás la carta eh, conforme a tu ego quiere, como que te estás mintiendo, entre comillas, te recomiendo que busques el significado en algún libro como para tener esa referencia fija
y que nuestro ego no esté ahí divagando lo que quiera. Pues vamos, nos quedamos en España con Eva. Ella nos hacía una interesante pregunta. Decía, ¿el tarot es también canalización? ¿Conectamos con nuestro yo superior o con la conciencia colectiva a través de él? Muchas gracias por vuestra conferencia, Mindalia y Gabriel. Gracias, Eva. Yo creo que el tarot tiene usos también ilimitados. Creo que cada persona lee el tarot de manera distinta, por más de que se haya aprendido con el mismo método, con el mismo maestro, cada uno tiene una propia forma de hablar, de caminar, de existir y también de leer el tarot. Entonces yo creo que el uso que se le da puede ser infinito, puede ser ilimitado también. Es como, yo siempre digo, es como la sal y el azúcar en la cocina, tienen un montón de usos y no solamente en la cocina, se pueden usar fuera para otras cosas. Entonces, yo creo que puede ser una, una herramienta para canalizar, entre comillas, o para hablar con nuestro yo interior. Yo prefiero decir para hablar con mi inconsciente. Preguntaba Ivana desde Argentina qué tarot elegir y lo voy a unir a una pregunta que nos dejaba Alicia, también desde España. Decía, según Jodorowsky, el tarot más real es el de Marsella. ¿Qué opinas tú de Jodorowsky y de su visión sobre el tarot de Marsella? Y bueno, también esa pregunta de qué tarot elegir. ¿Cuál es tu visión sobre todo esto? Vale, primero, tarot de Marsella, porque es el único que se llamó tarot desde el principio. ¿Sabes? Antes existían algunas barajas que todavía no se llamaban tarot, eh, que tienen las formas parecidas, que tienen colores parecidos, arcanos parecidos, pero todavía no se llamaba tarot. Cuando se empezó a llamar tarot, ya estaba esta baraja adaptando la forma de lo que hoy se conoce como tarot de Marsella tradicional. Vamos a tener tarot de clase A, que son los tarot previos, creo yo, a la imprenta del tarot, a la comercialización del tarot, donde eran figuras hechas a mano, bastante particulares, bastante toscas, etcétera. Y luego están los de clase B, que son cuando ya cogen como una plantilla, cogen como una normalización de símbolos y se empieza a interpretar o a pintar o a desarrollar en distintas partes de Europa con esa forma, con esa plantilla. Por eso habla de que el tarot más real, entre comillas, es el de Marsella. No es más real o menos real, es que parte de ahí, ¿sabes? Si ustedes ven todos los tarot que existen en el mundo, o la mayoría de los tarot, si se llaman tarot, van a tener 22 arcanos mayores, 56 arcanos menores, sea egipcio, sea de gatos, hay muchos tarot. Pero si tú te pones a buscar en la historia del tarot, lo primero que hay es el tarot Marsella o pre-Marsella, antes de que el tarot se llame tarot. Entonces, a ver, les recomiendo que busquen un poquito la historia. El tarot como se conoce, tiene símbolos de otros juegos antiguos, chinos y árabes. Es como una ahí aglomeración de símbolos. Eh, Eso, y nada, y cuando vamos a utilizar un tarot de manera oracular, lo que yo recomiendo es el tarot que más te guste. Yo utilizo Marsella porque, justamente por esto que estábamos hablando, es como ir a la raíz de este desarrollo de los símbolos, ¿no? Y además es un lenguaje europeo, es un lenguaje de Occidente, ¿no? Porque el I Ching es oriental, luego hay lenguajes que son más autóctonos de un sitio, ¿no? Como la lectura de la hoja de coca etcétera. El tarot es como un lenguaje occidental, con imágenes, con palabras, con números, y por eso elijo Marsella. Pero en realidad cualquier tarot, el que más te guste, el que más te llame la atención, si se quiere, o el que más te haga reflexionar o pensar. Gabriel, como querías regalarnos algo con tus cartas al final, con todo ese corazón tan grande que tienes, te voy a lanzar ya las dos últimas preguntas que son de procedimiento, por así decirlo, vale, y finalizamos con ellas el turno de preguntas y ya te dejo a ti este espacio para que hagas lo que quieras. Sería la pregunta de Iza Herrera desde Perú, que decía... yo quiero lo que realmente es. ¿Es necesario poner el signo de la persona
cuando se pregunta, por ejemplo, por cambios en el amor? ¿Es necesario decir el signo de la persona? Sería la pregunta. Y la de Marta Morán de España es, ¿no sería preferible que otro sacara la runa, la carta o lo que fuera por ti para evitar que te traicione el ego? Muy interesante las dos, me gustan las preguntas que está haciendo la gente. Muchas gracias. La pregunta con respecto a lo del signo y a lo del a la fecha de nacimiento, etcétera, para mí y mi forma de utilizarlo no es necesario, ni signo, ni fecha de nacimiento, ni nada. Eh, yo creo que con el nombre nomás, y si conozco a la persona, ni siquiera necesito el nombre, porque en realidad, ya te digo, la, el método oracular va a funcionar solamente si preguntas para ti y con respecto a ti, ¿vale? Es muy difícil preguntar, o sea, para mí es otra de las trampas del ego, ¿no? Querer saber cosas del otro. Si querés saber cosas del otro, pregúntale, digo yo, ¿no? Y aún así nunca vamos a saber lo que realmente está dentro del otro, aunque el otro trate de decirlo, aunque el otro trate de comunicarlo. Esa es una idea que tenemos que sacarnos de la cabeza. Nunca llegamos a conocer al otro del todo. Imagínense si apenas llegamos a conocernos a nosotros mismos en profundidad, cómo pensamos que somos capaces de poder conocer al otro, ¿no? Siempre vamos a conocer una imagen del otro, siempre vamos a conocer lo que el otro nos muestra. Entonces, preguntar, por ejemplo, quiero saber eh, eh, qué le pasa a fulanito con tal persona o qué le pasa a fulanito con tal proyecto. No, no, así no recomiendo la utilización del oráculo porque también para mí es una trampa del ego. Lo que puedo preguntar es por qué me preocupa esa persona en esa situación. Hablar desde mí y para mí, ¿vale? Y si estoy con una persona a la que yo le voy a leer el oráculo, ahí sí, bueno, puedo saber su nombre, pero yo creo que con el nombre ya es suficiente o que con la persona esté frente a mí ya es suficiente. Yo siempre digo en mi consulta y en mis talleres que no podemos hablar de quien no está en cualquier consulta o en cualquier taller. Si vamos a leer el tarot, te lo voy a leer a ti que estás frente a mí, pero no se lo voy a leer o no te voy a leer el tarot sobre otra persona que aquí no está, porque vamos a utilizar, como se dice en psicoanálisis, la realidad psíquica del consultante. Entonces, solo va a estar hablando de ti. Quiero saber si tal persona me quiere o no. Entonces, yo no te puedo decir eso porque creo que no se puede saber hasta que no le preguntes, ¿no? Lo que sí te puedo decir es por qué te preocupa a ti si esa persona te quiere o no. Esa para mí es una forma útil de aplicar el oráculo. Y la otra cuestión, ¿cuál era la otra pregunta? Perdona. ¿No sería preferible que otro sacara la runa, la carta o lo que fuera por ti para evitar que te traicione el ego? Es una de las posibilidades, ¿sí? Cuando yo no soy lo suficientemente atrevido o no confío tanto en lo que estoy leyendo, lo que me estoy diciendo, que por eso siempre recomiendo la utilización de algún libro, de algún texto, de algo escrito, es muy buena idea que otra persona te lea el tarot y es muy buena idea que otra persona te lea el oráculo. Para mí, siempre es más fácil que alguien me lea el tarot porque va a ser más objetivo, ¿sí? Si me lo leo yo mismo, todo el tiempo voy a estar teniendo que identificar si es una respuesta de mi yo superior, o de mi ego, ¿no? Pero si me lo lee otra persona, tengo que escuchar lo que me dijo y a partir de ahí voy a trabajar con ese mensaje, entonces es un buen, un buen método, ¿no? Que otra persona me lea, me saque la carta, me lea el tarot o la runa o lo que sea. Pues Vamos cuando entonces quieras. a hacer, para cerrar esta conferencia, un momento que la verdad me sentí, al principio estaba un poco nervioso, se habrán dado cuenta que estaba un poco ahí trabado, eh, pero ya a gusto en casa otra vez, eh, uy, se me cayeron las cartas, y voy a mezclar 22 arcanos mayores y sacar 3 cartas para la pregunta que se esté haciendo usted en su casa, ya sea ahora en vivo o Qué cuando escuche, chulo, qué chulo. cuando voy al programa grabado, voy a apelar al inconsciente colectivo y voy a apelar a esta ley de resonancia y te pido que tomes este mensaje del tarot como un oráculo. Si este mensaje con respecto a la pregunta que haces te habla y se conmueve contigo, es que estás creando eso. Si este mensaje te está diciendo otra cosa, revísalo, ¿vale? Vamos a aplicar lo que hemos
lo que hemos hablado, lo que hemos aprendido hoy. Entonces, voy a imaginarme que todas sus preguntas están llegando aquí a través de esta red a los 22 arcanos mayores y voy a sacar 3 cartas, una del comienzo, una del medio y una del final, para ver qué lectura nos tiene el tarot. Entonces, primera carta, el loco, ¿sí? Segunda carta, la luna. Y tercera carta, la fuerza. Entonces, es interesante porque si yo ordeno la lectura, vamos a ver que tanto el loco como la fuerza están mirando hacia el mismo lugar, están mirando hacia adelante, ¿vale? Y en el centro está la luna. Entonces, con respecto a lo que hayan preguntado, les voy a hacer una frase, voy a construir una frase con estas 3 cartas eh, que dice así: todos los caminos son posibles, siempre y cuando esté atento a la emoción que me conmueve. Si reconozco ese mundo oculto que hay en mí, puedo utilizarlo a favor para focalizarlo en el proyecto que quiero lograr. Entonces, la fuerza viene a partir del reconocimiento de nuestro mundo oculto, de nuestro inconsciente, de nuestra oscuridad, que es el comienzo de nuestro viaje. Entonces, con respecto a lo que hayan preguntado, en algún comienzo tal vez esto por lo que les preguntaron, por lo que preguntaron les generaba mucha incertidumbre, mucha locura, no sabía para dónde ir, era un salto al vacío, me sentía libre pero me daba miedo. Entonces, ese paso que dio el loco me hizo entrar en un estado emocional que tal vez me hizo desbordarme, que tal vez me hizo cuestionarme un montón de cosas, o estar triste, o estar nostálgico, o llorar, o ese movimiento permitió abrir mi inconsciente, permitió abrir mis estados creativos, mis estados lunáticos, mis estados energéticos, mi percepción, de tal manera que ahora puedo utilizar toda esa información que en la luna emerge, que en la luna aparece, para focalizarla y para tomar, digamos, elementos y esas riendas para apoyar mi fuerza en acción hacia el futuro. Entonces, revisemos las emociones, en esas emociones está la clave de esta fuerza que necesito, de este impulso que necesito para seguir avanzando en aquello que he preguntado. Y también les recomiendo a quienes hayan preguntado por vínculos, que revisen su vínculo con la madre, con su mamá, no con la mamá real, sino con la mamá que yo tengo aquí, ¿vale? Con la mamá que está grabada en mi inconsciente, con la mamá que tuve en la infancia, ¿vale? Ese vínculo con mamá puede estar hablándome de esas emociones que estoy sintiendo hoy con respecto a lo que he preguntado, eh, pero miremosla de frente, reconozcamos esas emociones, reconozcamos nuestro mundo oscuro, porque desde ahí es donde voy a coger esa fuerza, ese impulso que necesito para avanzar. Gracias, Gabriel, de parte de toda la familia de Mindalia, por tu magia. Hasta aquí hemos llegado con la conferencia. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos, familia, por vuestra importante participación. Recuerda que el conocimiento no termina aquí, que puedes ver esta charla en diferido en Mindalia Televisión y si te apetece compartirla en tus redes sociales. Ahora no nos queda mucho tiempo, pero sí que me gustaría que te despidieses de todos nosotros y que nos dijeras, ahora es el momento de decirnos si el corazón alguna vez se equivoca. Bueno, muchísimas gracias una vez más a la gente de Mindalia por estar ahí, por abrirme esta puerta. Gracias a toda esta gente maravillosa que está viendo, que está escuchando, que está compartiendo, que está pensando y que me está acompañando, ¿no? Yo siempre digo que, como dice Jodorowsky, ¿no? Lo que das te lo das y lo que no das te lo quitas. Entonces esta es una forma también de dar algo que me ha sido útil a mí y se los doy a ustedes y me lo estoy dando a mí. Y yo creo que esta frase es mía y dice: si dudas, no es amor, no es corazón, es mente. Y te lo dejo ahí.
Estamos todos suspirando contigo, Gabriel. Has compartido toda esta información tan de corazón con distintos lugares como, por ejemplo, Chile, Alemania, México, España, El Salvador, Estados Unidos, Costa Rica, Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Bolivia, Francia, Honduras, Suiza, Italia, Yolanda, entre otros lugares. Muchísimas gracias de nuevo. Os recuerdo, si os suscribís al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estáis consiguiendo que vídeos como estos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós. Adiós, muchas gracias.